Dígame, a ver. Estamos bien entonces. Estamos bien. Como siempre recordamos, política por todas las plataformas de N Televisión, incluyendo ntelevisión.com. También en simultáneo la Nación Dominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y repetimos también el contenido de nuestras redes sociales. Jueves 31 del mes 3. 21 grados de temperatura a esta hora, el día soleado. Amanece la mañana soleada aquí en la gran ciudad del país. Aún así hay previsiones de lluvia. Según el Centro de Operaciones de Emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia tiene en alerta 17 provincias, o sea, una más de la mitad de los territorios provinciales por efecto de estas lluvias que han ido bien copiosas en las últimas 72 horas, que incluso han aislado algunas comunidades, particularmente en el norte del país. Así que puede seguir lloviendo aún en algunas zonas. Y vamos a ver cómo se desenvuelve el día de hoy en cuanto a las lluvias. Y que Leandro, buen día. ¿Está ahí? No. Asomó, pero no está. Asomó y no está. Bien, entonces, muchas noticias hoy. Ayer fue un día muy dinámico en varios aspectos noticiosos del país. Pero vamos a ir a ver cómo está el campo internacional. Bueno, ayer en Haití ya me parecía que como que estaba muy tranquilo Haití. Era como medio raro, ¿verdad? Ayer una pandilla asaltó en el aeropuerto un avión. Se metieron en un avión. Incluso se habla que hubo un muerto o 2 muertos. Un avión. Cuando eso ocurre en un país, los aeropuertos son los lugares más vigilados de un territorio. Incluso en los aeropuertos convergen varios organismos de los estados. Organismos policiales, organismos militares, de vigilancia, de seguridad, y de toda una batería de organismos, porque los aeropuertos son lugares muy sensibles, muy sensitivos, tanto cuando por las operaciones de salida como de llegada. De llegada por la seguridad interna. Puede llegar un avión, terrorista, delincuente, toda suerte de peligro para la seguridad interior de los estados. Y para la salida, porque pueden despegar un avión con una bomba, con cargamento
de materiales peligrosos y poner en peligro a los pasajeros durante el vuelo y el lugar de destino. Por eso es que la seguridad en los aeropuertos es extrema, tan extrema que el que no quiera someterse a los rigores de esas medidas, de la vigilancia, la prevención, sobre todo después del 11 de septiembre del año 2001, el que no quiera someterse a eso, que no viaje. Pero cuando en un país una banda asalta un avión en un aeropuerto, ahí hay problemas. Hay problemas. Entonces en Haití ocurrió eso. ¿Verdad, Leandro? Activa tú. Él sale ahí a arreglarse, a ponerse. Usted está bien así ya. Decía de Haití, hermano. Eso yo veía. No, eso es inexplicable. Sí. Parece lo de nunca acabar. Pero es una cosa. Sí. Los niveles de irracionalidad con que se manejan las cosas. Entonces, tú ayer preguntabas. Sí. Déjate rodar la pregunta. Porque aquí está muy tranquilo. No hay secuestro. Pues mira, hay un conteo de secuestros. 225 secuestros de marzo, de enero a marzo. Wow. Parece que es una maldición. O sea, de enero a marzo son 90 días. Más de uno por día. Más de uno por día, casi dos por día. Sí. Wow. No, más de dos por día. Más de dos por día. Pues, 180 y son 225, sí. O sea, más de dos por día. Es decir, que Haití está tomado definitivamente por las bandas de secuestradores y delincuentes de toda la naturaleza. Hace un tiempo que está así. Eso es una pena. Porque el colmo es que asalte un avión en un aeropuerto. Eso no tiene. Sí. Ya eso desbordó todos los límites de la falta de autoridad y de control en un país. No tiene prigilio, como decíamos. O yo vi ese flow y digo, pero esto no puede ser verdad. Aquí tiene que haber una confusión. No, definitivamente. Eso en Haití, la vecindad. Sí. Mira, entonces, un poco. Yo no quisiera perder el hilo en ese de Haití y pasar al otro, a Centroamérica, que hay una situación bastante compleja en El Salvador. En El Salvador también. Justo en este momento. Donde hay un ejercicio, digamos, de poder extraño, medio raro, una combinación extraña, porque ahí hemos llegado a un punto de deterioro institucional donde el Poder Ejecutivo intervino en el Congreso, suspendió al Tribunal Supremo de allá de ese país, es decir, y se ha abrogado todo el derecho y ha roto con la separación de poder de ese país. Y en esta semana hemos visto entonces un recrudecimiento de lo que han sido las muertes, y 62 muertes solo en un día, rompiendo récords para ese país, que fue el sábado pasado. Entonces ahora hay una persecución feroz frente a bandas y hablan de un gran acuerdo entre el presidente Nayib Bukele y una de las bandas más fuertes, que la Mara Salvatrucha o Salvatrucha. Entonces, es decir, hay una gran confusión en el país, porque uno entiende la actitud del gobierno, se habla de acuerdo, pero también opuesto a todo tipo de niveles de derechos humanos. Dice que si los derechos humanos del mundo quieren que se lleven a la gente para allá para que le apliquen el derecho, pero que ella mira, en el caso de El Salvador es un caso bien raro. Nayib Bukele, el presidente actual, es una persona con una determinación muy, muy firme en cuanto
a lo que entiende para su país. Él no tiene ideología. Él fue alcalde de San Salvador por el partido Farabundo Martí. Sí. El partido Farabundo Martí, pues todo el mundo sabe que un frente guerrillero que le dio pelea al Estado criminal de El Salvador en la década de los 80, y ni venció el Estado, ni venció Farabundo Martí, sino que hubo que negociar. Pues si no hubiera negociado, todavía la guerrilla tuviera. Eso es un país como El Salvador, que no es un país tan amplio, tan extenso. Un pedacito. Pero la guerrilla se asentó allí con figuras importantísimas de la izquierda salvadoreña, y el gobierno, el Estado no pudo vencer, a pesar de todo el laborantismo criminal de ese Estado. Varios cuyos gobiernos, bueno, acaban de imputar a uno que yo particularmente pensaba que durante su gestión, que era una gestión que ya venía, que ocurrió cuando ya había había un criterio menos criminal, sí, que fue Alfredo Cristiani. Bueno, lo acaban de imputar. Alfredo Cristiani. Sí, por los crímenes. Pero porque Alfredo Cristiani encabezó un grupo paramilitar para descuartizar y matar personas en El Salvador sin ningún tipo de control. No, pero él no fue tanto. Él ya fue de los menos criminales. Hablo de los menos criminales. De los menos criminales. Eso no puede ser una cosa. Eso no puede ser un ejercicio de conformación menos criminal. Tampoco no es un elogio que lo estoy diciendo. Carajo. Pero bien. Entonces, Nayib Bukele, que no fue guerrillero, porque es un tipo muy joven. Nació el otro día, muchacho, comparado con que la guerra duró 31 años, duró ese proceso de guerra. Bueno, guerrillero fue de verdad comandante, al que él sustituyó, Salvador Sánchez Serén. Sí. Comandante de verdad, tirando tiros, no como comandante como aquí, algunos que se dicen comandantes de la Revolución de Abril y no tiraron ni con tirapiedra. De nombre. Ni con tirapiedra, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces llega al gobierno creando su propio partido. Le ganó a los derechistas. Él fue alcalde por el Frente. En San Salvador. Y de ahí se lanzó a la presidencia de la República. Y gana. Sin el Frente. Sin el Frente y sin la derecha criminal. Sí. Y ganó ampliamente. Sí. Y ha mantenido unos niveles de popularidad enormes. Pero ¿qué ha pasado? Él ha tenido algunas, reitero, que tiene una determinación firme en lo que cree. Él ha tenido algunas desviaciones dictatoriales. En este caso de las bandas criminales, por ejemplo, se han exportado a Guatemala, a México, en Estados Unidos, en varios estados, están en la mara. Yo soy una ruta, ¿verdad? Entonces tiene ese problema de no saber administrar la popularidad. Pero a los salvadoreños les encanta el estilo de gobierno que tiene Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque estos países se cansan de que cualquiera sale de unas elecciones, que tú sabes que de unas elecciones sale cualquiera. Sí. Y de inmediato se acomodan a los intereses creados y se olvidan de que llegaron al poder por vía de las masas. Sí. Que son las que quitan y ponen gobierno. Y solo responden al interés particular y privado. Eso es una barbaridad. Él no. No. Él no se ha plegado a esos intereses. Él ha roto con todo, ¿eh? Sí, incluyendo con Estados Unidos. Lo mandó al carajo el otro día. Sí.
Entonces, en esta ocasión, que habían manejado un poquito las maras, estaban más o menos tranquilas, bueno, había un desborde de la criminalidad. ¿Y qué tiene que hacer el presidente Bukele para contener esa ola? Para contener esa ola? Hace dos cosas. O toma el expediente de el partido Arena, un partido criminal, sí, y comienza a matar gente, o busca la vía de cómo frenar esa ola delictiva. ¿Cuál de las dos tú prefieres? Bueno, hay que hacer una combinación. ¿Tú prefieres no puede ser la confrontación total, porque eso terminaría en un baño de sangre? En un baño de sangre, que ya en esta época no es posible. Yo pienso que Nayib Bukele tiene una característica muy especial. Sí. Su popularidad se debe a su ejercicio de comunicar con el público. Es el presidente que más comunica y tiene una virtud, es bastante abierto. Es decir, no era el que más comunicaba, ya no. Bueno. El que más comunica es Luis Abinader. Bueno. Es decir, él usa las herramientas tecnológicas. Habla todos los días y varias veces. Bueno, y el de México. Bueno, y el presidente de México. Todos los días frente al público, abierto. Pregunte usted lo que quiera. El gobierno está para eso. Y tiene una sesión que habla de las mentiras. Sí. La mentira. Aquí está. La mentira de hoy, miren. El fulano de tal o de la oposición dijo tal cosa. Y se lo ponen ahí. Este es un mentiroso, porque mira lo que está ocurriendo. Sí. Es decir, es un ejercicio poco visto. Sí. Una época que por lo menos esos tres presidentes tienen la característica de que hablan bastante y son de los de más altos rankings según las mediciones en América Latina. Sí. Ya los presidentes que están tranquilos en su podio, muy mansos, sin importar lo que pasa en la población, han perdido el contacto con esas poblaciones y su popularidad está bien bajita. Es decir, se desconectan. Claro, Bukele tiene esa característica y yo pienso que hay que auxiliarse de esa tecnología, de una investigación más profunda para poder enfrentar, porque eso tiene un mal social y las malas en El Salvador han tenido una dimensión tan grande que es altamente preocupante para cualquier estado. Si está fuera de control. Un amigo que ha estado con nosotros, que fue embajador en El Salvador, que ha estado con nosotros, que dijo, nos contó una experiencia del amigo Marino Brihueto. Sí. De cómo la embajada, un personal de la embajada tenía que irse. Señor embajador, nos tenemos que ir a 4 de la tarde. ¿Por qué se van tan temprano? No, porque después de tal hora hay que pagar el peaje. Hay él me dijo nos dijo un nombre. Sí. ¿Cómo le llaman los delincuentes a esa? Era una especie de salvoconducto para entrar a los lugares. ¿Tú crees que un país puede funcionar de esa manera? Jamás. No será ningún país ni nada. Sí, no, no podemos, otra cosa. Y no podemos vivir como vivimos en República Dominicana con 3 países. Aquí hay barrios de la parte norte de la capital o de la periferia de barrios importantes como Sabana Perdida, Los Alcarrizos, en Jaina, en las Américas, allá en lo más profundo, en Brisa, que es otro mundo. Sí, el control después de las 6 de la tarde ahí son de los puntos de droga y de los vendedores y de los sí, pero no cobran peaje para que la gente circule. No, a ese nivel no. Pero tienen el control del barrio. Son los que ahí cobran peaje otros. Que esa es la gran diferencia. Y lo que quiero yo. Ahí cobra peaje la policía. Exactamente. Sí. Quiero enfocarme en ese, que ese es el gran problema de El Salvador. Donde no es una complicidad de la autoridad el problema, sino un descontrol de decir, ellos se creen la autoridad. Ellos asumen el rol de la autoridad.
Y el Estado tiene que ser represivo en su momento. El doctor Balaguer mencionaba mucho un concepto de Tito Livio. Tito Livio fue antes de Cristo, un pensador romano del siglo III antes de Cristo, o sea, 3000 años antes de Cristo, que hablaba de la ley de la necesidad. Bueno, ¿cuál es la necesidad de un país en términos de su seguridad? No es la tranquilidad Claro, estabilidad. y la garantía de que la gente circule. Entonces la ley de la necesidad impone que el Estado se imponga, y valga la repetición, a los delincuentes, a todas estas expresiones de descontrol. El Estado tiene que aplicar la ley de la necesidad, pura y simple. Eso incluye tener que cortar cabeza, en términos figurados, a la autoridad que se confabula, se complica con delincuentes para garantizarles sus operaciones en determinado territorio, que ocurre aquí con la patrulla policial dirigida por oficiales que cobran peaje. Y yo no estoy descubriendo América. Cobran peaje para que estos delincuentes operen. Claro, pero es una situación también peligrosa, pero es la autoridad la que se beneficia de un jodido problema. Entonces, es un negocio. Lo convierte en un negocio. Mientras más problemas hay, más posibilidad tienen ellos de conseguir. Entonces, eso lo prolonga. Cuando la autoridad es la que está en eso, el problema va a seguir. Ahora bien, en el caso de El Salvador, el que estamos debatiendo en este momento, eso se concatena con una pérdida acelerada de la institucionalidad en ese país. Sí, ya no estamos viendo que hay un Congreso, que hay un Estado de Derecho, que hay es decir, es a todo lo que se ha subvertido en ese país. Ahí volvemos a la ley de la necesidad de Tito Livio. Pero si no dejaban funcionar al presidente Bukele, ¿qué iba a hacer? ¿Cruzarse de brazos para que Arena lo ahogara? ¿O el frente lo ahogara? ¿Qué iba a hacer él? El país lo eligió para que gobierne, no porque, mira, no me dejan gobernar. Pues váyase de ahí. Váyase de ahí. Es complejo, porque eso va a terminar tan simple en una confrontación. Lo importante cuando se pasa raya, lo que hay debajo de la raya es lo importante. Resultado. Lo demás teoría es el raya. Terminará la confrontación definitivamente. La política es la confrontación permanente. Sí, pero hay una mezcla rara. Repito, rara, que terminará mal, muy mal. Pero que termine bien. Tienen democracia duradera cuando está robustecida la institucionalidad y funciona. Sí, eso es la realidad. Eso es la realidad. Hay que hacer todo lo posible para que los órganos del Estado funcionen adecuadamente, se interactúen, se contrapesan, todas esas cosas. Claro. No es nada nuevo, eso es la democracia. Ese equilibrio tiene que existir. Si no existe ese equilibrio, se va a romper. Rompe por algún lado y no será duradera la forma de gobernar, la forma de actuar de cualquier presidente, por más buenas intenciones que tenga. Y por muy bueno que esté el comentario, vamos a tener que ir a la pausa ya. Así es. Venimos ahora. Bien, seguimos en geopolítica
avanzando el espacio del día de hoy, así que vamos a seguir fuera del país. No podemos dejar de mencionar los últimos acontecimientos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Anteayer, Rusia, el alto mando ruso, el Kremlin, anunciaron, la gente oye hablar del Kremlin, hay que pensar, ¿es un organismo? No, es un conjunto de edificios donde funciona la presidencia de Rusia. Eso es el Kremlin. Bueno, pues anunciaban una reducción de las operaciones en el territorio, o sea, de la guerra en sí, para facilitar las negociaciones. Pues ayer mismo el gobierno de los Estados Unidos, que controla al gobierno ucraniano por vía de, bueno, antes era por la telepatía, ya no, ahora es por vía virtual. Es una virtualidad no científica. Dijo que comenzó a decir que dudaban de la sinceridad de la supuesta reducción de las operaciones. Bueno, ya ayer comenzaron a decir que al contrario, que lo que está haciendo Rusia es incrementando los ataques, que la llamada reducción de operaciones era una táctica para reagrupar sus tropas y investir con más fuerza los objetivos. Y también de inmediato replicaron los voceros del gobierno ucraniano esa versión. Ayer Estados Unidos anunció que va a enviar otros 500 millones de ayuda a Ucrania, que consiste generalmente en ayuda militar, porque ahí hay un negocio. Claro. Y algunos medios occidentales presentaban una supuesta, uno no sabe si eso ocurrió ese día o si eso ya estaba ahí, pero lo presentan, mira, la destrucción de una ciudad que supuestamente no estaban en el objetivo de atacar y que la convirtieron en añico con ataques aéreos y con misiles muy feroces, y que eso habla muy bien de las intenciones de Rusia de no salir de Ucrania. Toda esa elaboración estratégica, mediática, es lo que ha normado las últimas 18 horas del conflicto en Ucrania. Y uno de este lado no sabe entonces porque han silenciado la versión rusa. Centro Los de medios rusos claro, están bloqueados para esta parte del mundo, para Occidente. El Occidente democrático sí, ha bloqueado la versión de los rusos. Uno tiene versiones porque se las arregla para conseguir muchísimas informaciones y confrontarla con la mentira de estos medios, de las grandes corporaciones mediáticas de Estados Unidos y de Europa. Uno sabe que el 90% de lo que dicen es mentira. Que nos han mantenido por años en una estela de mentira. Ya uno despertó. Sí, pero todavía hay gran cantidad de personas en el mundo que sigue creyendo que las cosas son tal cual como se las pintan. Y no es así. Sin embargo, yo creo que lo que debíamos apostar es que sea real la postura, la posición de Rusia de repliegue y que pueda llegar a una negociación. Bueno, sí. que la confrontación no llegue a otro nivel porque sería altamente peligroso para la humanidad. Ya yo pienso que hay un daño suficiente y como ellos dijeron a principio de esta semana, cuando llegamos al día 25, que sus objetivos de la operación especial, militar especial, ya se habían conseguido. Por lo tanto, daban por terminada esa fase. Yo espero que la otra fase no entre, porque entonces sería
ya algo devastador para ese país. Ya ahí lo que hay que hablar es de reconstrucción y de acuerdo definitivo, duradero para ese país. Un dato económico, porque la guerra es económica también. Sí. La guerra es económica por lo siguiente. En la medida en que Rusia sale de mercado, ¿quién ocupa ese mercado? Sobre todo el mercado que tiene Rusia ¿Quién con lo Europa. ocupa? ¿O quién lo está ocupando? Ya ha ido ocupando espacio de mercado Los Estados dejado Unidos. por Rusia, no por Rusia porque Rusia sea irresponsable ni porque no pueda cumplir, no, forzado por las llamadas sanciones que se han inventado para desplazar la competencia. Pues bien, ayer, que fue una información que dio un medio ruso, que hay que confrontarla, la agencia TASS. ¿Te acuerdas de la agencia TASS de la Unión Soviética, muy famosa? Claro, claro. Bueno, esa agencia sigue funcionando, sigue Sí. siendo del Estado. Que Alemania había aceptado pagar su deuda de gas En rublo. en rublo. Y esa información, de inmediato, los analistas de bolsa comenzaron a establecer la importancia de esa información porque tiende a fortalecer el rublo, debilitar el dólar, en la medida en que el rublo es apalancado con el dólar, con el oro, y entonces, de ocurrir eso, que tiene que ocurrir porque ya Rusia le dijo a sus clientes europeos, me pagan en rublo, de ocurrir eso, las sanciones van a tener el mismo efecto que han tenido en Venezuela. Ninguno. Sí, mira, y a Digo, China. excepto, no, déjame aclarar ese concepto para no tener la confusión. Excepto causarle daño a millones de venezolanos que han visto deteriorarse su calidad de vida. Así es, no al Pero gobierno. la funcionalidad del Estado Claro. se ha mantenido más o menos operativa. Las Pero sanciones además, no han servido para nada. ¿quién tiene derecho a eso? ¿Con qué derecho usted hace eso? Usted se cree dueño del mundo. No, Estados Unidos lo cree. Entonces ayer lo decía China, sí. A Rusia hay que respetarlo y hay que respetar a los socios de Rusia que tienen negociaciones que tienen intercambios comerciales con Rusia. Sí, ningún país de manera unilateral puede decidir hacer una sanción a Rusia sin ver el daño que le hace al otro. Eso no es verdad. Nosotros tenemos relaciones con Rusia y vamos a mantener nuestras relaciones con Rusia y pedimos a lo que de manera unilateral que cesen esa práctica contra Rusia. Y la van a incrementar porque no, estaba ya el canciller Lavrov estaba de visita en China. Va a incrementar esa relación comercial. O sea que las sanciones esas van a terminar afectando al pueblo. Pero Porque, en este caso las sanciones van a afectar más a los países que Rusia tiene intercambio comercial, a no, los propios europeos. pero internamente, porque cuántas personas trabajaban Bueno. en las empresas que recogieron, son como 30 o 40 empresas que recogieron y se fueron. Ellos perdieron ese negocio ahí con 145 millones de rusos. Sí. ¿Quién pierde? ¿Cuántos McDonald's dejaron de vender? Claro, no es verdad que son insustituibles. Mañana vienen otros. No, pero claro que sí. Hay 20 más que quieren entrar. Hay 20 que quieren entrar. Mira, por cierto, pero van a seguir con su locura. Y haciendo el tránsito. Mira, se ha creado un conflicto con el yate que está anclado en el puerto de Don Diego, República Dominicana, y ya ha alcanzado niveles hasta preocupantes, porque se habla de ya aduana visitó y habla del Ministerio Público. Y hay una investigación abierta en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué pretende? ¿Buscando qué? ¿Qué pretende dejar en calidad de secuestro como parte de las sanciones a un supuesto oligarca ruso? Que ya Forbes. Sí.
la revista Forbes determinó que no es ningún oligarca ligado al gobierno ruso. Sí. Es un empresario que ha sido empresario toda la vida. Pero con ese derecho que se ha tomado de Estados Unidos para hacer lo que le dé la gana, incluyendo la piratería, porque eso es piratería marítima, eso pasa como si nada. Sí, lo que yo quiero significar en eso es el siguiente. Pero además, ¿por qué el gobierno dominicano tiene que prestarse a eso? No ahí voy, no es en Estados Unidos que está el yate, está en República Dominicana. Y quien tiene que garantizar el Estado de Derecho bajo las normas del derecho internacional es República Dominicana, porque es signataria del derecho internacional. Entonces, no debe la República Dominicana permitir, como país soberano, que los Estados Unidos intervenga a un yate que está en República Dominicana, sin que de manera jurídica la República Dominicana resuelva el problema con esa persona. Sí, no debe ser los norteamericanos que el territorio nuestro haga eso. Pero además, si una persona Estado es una gran debilidad eso. Es una propiedad que no está en cuestionamiento su origen. Claro. Usted dirá, bueno, no, espérate, fue un magnate que está buscando por Interpol, por droga. Exactamente, o por tráfico de armas, lo que sea, pero claro. eso no está ocurriendo. Por eso te tratan, sí, no, hombre, no, por favor. Sí, uno habla así porque no es el gobierno. Sí, pero eso deja muy mal parado la soberanía de un país. Y yo creo que República Dominicana tiene que respetar el derecho de cada embarcación que nos visite, no importa que sea eso. A nosotros el origen de ellos no nos importa. Es decir, ahora, si él es un delincuente internacional que está buscando, nosotros como país tenemos que colaborar con eso. Pero no es el caso. El crimen transnacional. Claro, el crimen transnacional, no todos los países tienen que colaborar con eso. Ahora, pero no es el caso. Porque el Estados Unidos quiera usar políticamente, geopolíticamente, un episodio, nosotros no debemos prestarlo para eso, como país. No, mira, lo lamentamos. Ya revisamos esa embarcación, no encontraron, no hay nada delictivo. Lamentablemente, tenemos que dejarlo que se vaya atrás, cójalo en otro país. Así es, no. Así es. Si ustedes consideran que quieren secuestrar ese, bueno, en aguas territoriales no dominicanas. No dominicanas. Eso, pues, naturalmente. Porque ese buque, ese yate vino supuestamente a higienizarse y a abastecerse de combustible. Aquí está, sabe que estamos en el medio incluso de América Central, América del Norte, América del Sur, incluyendo el Pacífico allá en el fondo. Es decir, nosotros estamos en el centro. Es una zona totalmente apropiada. De hecho, ese debería ser uno de los puntos económicos y de desarrollo de República Dominicana. Esa gran posibilidad de que aquí debería ser un gran puerto, la isla de Santo Domingo. No van a confiar en nosotros. No mandamos confianza, así nosotros. Claro. Entonces, Entonces, si eso sucede, el clima de confianza en este país va a quedar diezmado. ¿Sí? Eso no va a poder ser una fuente de... Para mañana, bueno, hay un manate que es dueño de un crucero. No, lo vamos a secuestrar porque está en República Dominicana. Porque Estados Unidos dijo. Porque Estados Unidos dijo. ¿Y entonces? No. Así no debe ser el asunto, pero reitero que nosotros hablamos desde la acera no gubernamental, porque uno no sabe cómo se maneja el gobierno frente a estos intereses. Digo, uno sabe cómo se maneja el gobierno frente a estos intereses. Servir totalmente. Sí, señor, a lo que diga el patrón. Y ayer nos celebrábamos 178 años de la reafirmación de la independencia de la República. Ahí hay un asterisco. Vamos a la pausa. Carajo, más o menos. Y venimos de inmediato. Bien, seguimos en geopolítica en los últimos minutos de la entrega del día de hoy. Bueno, algunas noticias, algunas informaciones de ayer del país.
El presidente de la República estuvo en Santiago, muy activo, Una agenda muy apretada, ¿eh? muy apretada, dio el primer Picasso para un monorriel. Vendrá de Santiago a la capital. Ese, el proyecto es que tendría un impacto importante en el abaratamiento del transporte de pasajeros y transportaría unos 50,000 pasajeros por día o por mes. Ya por mes. No, no, no. No. Claro. Por Con día, más. unos 20,000 por día. Unos 20,000 por día. Es lo correcto. Y le abarataría alrededor de un 30% el costo de transporte en esa vía. Y también tendría, a ver, impactará de manera directa a más de 500,000 personas. Eso es el trabajo, toda la gente que trabaja en eso. 20,000 pasajeros por hora y 200,000 por día. 200,000 por día. Uh-huh. Entonces, eso va a desplazar parte de la modalidad de transporte que hay ahora, de las guaguas interurbanas. Eso ha sido normal en toda parte del mundo, donde ha habido la colectivización a ese nivel del transporte público o de transporte. Ha tenido ese impacto negativo para un sector, pero positivo para otro sector. Que eso es lo que importa. Y es lo que importa al final, porque la colectividad es lo que importa. Claro. Para eso se gobierna. Eso gobierna para la mayoría. Claro. No como la experiencia como la experiencia que hemos tenido en el pasado. Teóricamente. El Estado de República Dominicana está diseñado, sí, más bien que un Estado, es un sistema de reparo. Aquí todas las leyes, todo es para repartir los bienes del Estado a lo privado, desde todos los puntos de vista. Apenas la colectividad se lleva los pocos míseros empleos que tiene, y a eso se lo quieren quitar también, porque todas las empresas quieren que pasen a mano también de lo privado. Pero ¿y el Estado? Entonces no va a funcionar. La función social no tiene sentido. Para que mucha gente no tiene sentido. De hecho, van a instituciones privadas del Estado en nombre de sus empresas privadas. A fortalecer sus empresas privadas. Eso es una barbaridad. Aquí existe lo que se llama, que lo prohíben la mayoría de los países de verdad. Yo pienso que aquí, como aquí el Congreso es un estercolero, si ahí todo el mundo lo que va a buscar cómo garantizar su negocio, y los partidos son los responsables de eso. Hay una cosa que se llama la triangulación, que debiera hacer una ley antitriangulación en este país. Es decir, usted, si es funcionario público, no puede salir de ser funcionario público para una empresa privada. Sí, no debe ser investigado. Está establecido en algunas instituciones, por ejemplo, en la banca, en la banca y en otras. Pero además, peor aún, si usted es un empresario de una área, eso debe ser prohibido que usted dirige esa área en el Estado. Hay un conflicto de intereses. Porque eso quiere un conflicto de intereses. Y lo que estamos viendo hoy, con lo que fue el sometimiento formal de la operación 13, es el resultado exactamente de eso. Y por otra parte, este gobierno le entregó al sector de FENABANCA, ¿verdad? A la Asociación de Bancas, la Lotería Nacional. ¿Tú te imaginas? Pero no solamente eso, es un ejemplo de lo que hay en el país. Eso fue propiciado. Aquí hay varios. Ese desorden que hubo ahí, mafia, lo propició el Estado al poner ese sector en manos de los dolientes ahí. Pero tú pones al ministro de vivienda, a un gran constructor. Bueno, en principio es el que sabe de eso. Sí, pero no es un gerente, es político. Porque eso crea un conflicto de intereses. Crea conflicto de intereses.
Y como ese, hay decenas de funcionarios de primer nivel en el área de intervención de su negocio. Entonces, ya finalmente se pusieron de acuerdo y van a seguir operando en la Charle de manera paralela. La guagua y los carros. No tiene ningún sentido eso, ¿verdad? Eso es un desastre realmente. Y se acordó entregarle la 27 a Juan. Y apenas atrás. Te lo dijimos ayer, ¿verdad? Claro. Sí, claro, pero eso debió estar establecido. Bien. Pero el tigueraje de la Charle se impuso al Estado. No, no debe ser. Por si el favor. Estado utiliza con esa flojera, así no vamos a seguir. No, hombre, no. Entonces hay que buscar una vía de entendimiento. No, pero el corredor tiene que ser. Esos carritos hay que eliminarlos de esa avenida. Si no, que saquen la guagua de ahí y la metan en otro sitio. Claro. Que le dejen no el cabo ahí. Si ese es el plan del Estado. Así no. Como dijo Ortega C. cuando se exacerbaron las masas, que tuvieron alguna libertad y comenzaron y acabaron. Y Ortega se dijo que no es eso, no es eso. Presidente, no es eso. En la Charle, si el gobierno se decidió a poner el corredor, es el corredor, presidente. Claro. El corredor. Claro. Porque nosotros hemos sido hace años afectados la población dominicana por un jodido transporte malo, deficiente, anacrónico. Entonces, eso no puede ser la norma. Eso hay que ir eliminando paulatinamente y veo correcto que se hagan los corredores para dignificar el transporte público en la República Dominicana. Ahora bien, eso tiene que ser reconocido el derecho que tienen los que antes malamente lo hacían. Claro. Tienen que incorporar. Hay que incorporar siempre ha estado claro. Siempre, eso ha estado claro siempre. No es atropellando a los que estaban ahí ahora, pero el Estado tiene que imponerse. Claro. Termina el tiempo por el día de hoy. Gracias por su atención. Es el que se impone siempre. El tiempo siempre se impone. Hasta mañana. Pásenla bien.